Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al momento del día en el que visualicen esta presentación. Este video es una producción de la Cátedra de Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En esta presentación vamos a introducir la temática de modal verbs y passive voice of modal verbs. Este video está basado en el libro Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés y el libro My Grammar Lab Advanced C1, C2. En este video se verán ejemplos de oraciones de las áreas de matemática, física, energías renovables, biología, química, ciencias ambientales, informática, computación y tecnología educativa. Como se hizo en el video anterior sobre Present Simple and Present Simple's Passive Voice, en este video vamos a comenzar a través de la anticipación de la teoría mediante la exposición a la lectura y activación de estrategias inferenciales. Es decir, iniciamos con unas actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, a través de un texto. Este texto se hace para ejercitar la parte práctica de la asignatura, por un lado, y por otro lado, para que el estudiante infiera a partir del texto las estructuras gramaticales que va a ver luego en la teoría. Esto es parte de una investigación que se viene haciendo en la cátedra, que tiene que ver con el enfoque inductivo de la enseñanza de inglés con fines específicos. Si desean, pueden saltear esta primera parte y pasar directamente a la pantalla en la que encuentren modal verbs. A partir de allí ya se trata la teoría. Bien, vamos a comenzar con algunas actividades de prelectura. ¿Cómo interpreta en castellano el siguiente título? Testing and testing again. Pueden hacer pausa a este video mediante se van dando las actividades para ir contestando estas preguntas. Pueden hacerlas en un documento aparte y enviarla a la cátedra, al mail de la cátedra, para que se les pueda dar las respuestas o hacer algún tipo de devolución respecto a la resolución de esas actividades. Observe las siguientes imágenes y descríbalas. ¿Cuál será su relación con el título y el texto? Estas dos imágenes ilustran el texto que ustedes van a trabajar. A través de estas imágenes pueden llegar a inferir cuál es el contenido del texto o el tema del texto. Entonces, a partir de estas imágenes y el título, ¿qué conoce en relación con este tema? ¿Qué puede predecir que tratará el texto? ¿Puede mencionar palabras que piensa aparecerán en el texto? Todas estas actividades tienen la función de anticiparse al texto a partir de elementos que lo rodean o que lo están como un marco. Bien, aquí sí tenemos el texto. Voy a leer el texto. Luego voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan darle una vista general, y para que puedan hacer pausa y visualizarlo correctamente para que puedan trabajar. Testing and testing again. A theory should not just explain what we see, it should also predict what might happen or what we might see if the theory is true. Then scientists can test the predictions using carefully designed experiments or observations. Devising good experiments also needs much thought and imagination.
All of science is open to questioning and checking. Scientists question theories and test their predictions. They question how experiments were designed and how they were done. They check whether they get the same results and decide whether they would draw the same conclusions from the results. All new work by scientists is looked at by other scientists before it is published. This is called peer review. Once it is published, many others can read it, check it, and question it. The core of science has been so thoroughly tested and built on that we can be confident about it. Over time, science has increased our knowledge of the world enormously. This text is adapted from the article Science from the Encyclopedia Encarta, published in 2009, and it is from Microsoft Corporation. Ahora sí tienen unos segundos para pausar el video y observarlo en su entero. Aquí tienen las líneas de las que se van a basar las actividades después de la lectura y las que son durante. Bien, ahora vamos a observar algunas actividades durante la lectura. Para resolver estas actividades, pueden volver el video, visualizar el texto e ir tratando de responder. Mediante lea el texto, observe y mencione ejemplos de palabras transparentes, repetidas, técnicas y conocidas. Al menos 3 de cada tipo. Identifique en el texto un ejemplo del verbo to be, uno de present simple y otro de passive voice, a present simple. No olvide mencionar sus líneas y equivalentes. Seleccione el equivalente correcto de las siguientes palabras según el contexto. Designing, de la línea 3. Divisando, diseñar, diseñando. Question, de la línea 5. Cuestionan, pregunta, cuestionar. Y review, repasar, reseña, evaluación. ¿A qué hacen en referencia en el texto las siguientes palabras? It, de la línea 1. There, de la línea 6. Y we, de la línea 11. Recuerden que en este ejercicio deben identificar a qué se refieren. Es decir, si it se refiere a la ciencia, si se refiere a la teoría, si se refiere a la palabra, ¿sí? ¿A qué? No deben poner it, esto o eso. Sería un error, ¿sí? Deben indicar a qué elemento en el texto hace referencia. Bien, aquí tenemos las actividades después de la lectura. Determine si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas según el texto justifique. El requisito necesario y suficiente de una teoría es que explique lo que se ve. El diseño de experimentos buenos requiere bastante reflexión e imaginación. No toda la ciencia admite cuestionamientos y verificaciones. Ejercicio 11. Responda a las siguientes preguntas en base a su comprensión del texto. ¿Por qué los científicos cuestionan y verifican teorías? ¿A qué se denomina evaluación por pares? ¿Qué ha incrementado la ciencia a lo largo del tiempo? Número 12. Observe las formas verbales resaltadas en negrita. A partir del uso del diccionario, ¿puede predecir sus equivalentes? ¿De cuántas palabras mínimas se componen? ¿Para qué se usarán estas formas verbales? Las respuestas a este ejercicio 12 van a ser respondidas en la teoría que vamos a ver a continuación. Ahora sí, comenzamos con modal verbs, con la teoría. Modal verbs. A los modal verbs los separamos en dos grandes grupos. Aquellos que significan poder
tenemos la forma afirmativa y la negativa. Can, ¿sí? Poder, puede. La negativa sería cannot o can't en su forma abreviada o contraída. Could, que puede ser poder, podía, podría. Could not es el negativo con su forma completa y couldn't es el negativo en forma corta. May, como negativo tiene may not. May puede significar poder, puede, podía. Might y might not. En las próximas diapositivas vamos a ver ejemplos de estos modal verbs en contexto para que puedan visualizar y ilustrar el uso de estos modals. También tenemos el verbo deber. Agrupamos los otros modals dentro porque se tienen como equivalente deber. En su forma afirmativa tenemos must. En negativa sería must not. En forma contraída mustn't. Should. En negativa sería should not. Shouldn't. En su forma corta. Ought to. Ought not to. Y oughtn't to. Serían sería otro verbo que tiene como equivalente deber. Todos estos verbos en castellano se pueden traducir por debe, debes, deberías. Vamos a ver distintos usos de estos verbos en contexto. Es necesario hacer algunas observaciones. El potencial would, que algunos también lo denominan condicional would, que se abrevia de forma afirmativa, y would not o wouldn't, su forma corta negativa, es también un modal y equivale frecuentemente a la terminación ia de los verbos base en castellano. Por ejemplo, we would like to continue our holidays, but we have no more time now. Nos gustaría continuar con nuestras vacaciones, pero no tenemos más tiempo ahora. ¿Sí? El verbo gustar, cuando usamos would like, pasa a ser gustaría. Es decir, el verbo adopta esa terminación, el verbo gustar, gustaría. En este sentido, para indicar una preferencia, ¿sí? Ese would se lo denominan potencial o condicional. Número 2. Existen otros modal verbs como will y shall que se introducirán en la temática de future simple. Si bien estos dos verbos se los consideran modal verbs, no se van a tratar en esta temática, sino en future simple. Los verbos has to, tener que, don't have to, no tener que, need to, necesitar, needn't to, no necesitar, dare to, atreverse a, do not dare to o daring to, no atreverse a, be able to, ser capaz de, y be not able to, no ser capaz de, no se consideran en esta asignatura modal verbs, si bien poseen usos similares y compartidos. Es decir, todos estos se pueden llegar a considerar modal verbs o usos de algunos modal verbs en otros tiempos verbales, pero aquí en esta asignatura no se consideran. Vamos a ver algunas características de los modal verbs. Los modal verbs difieren de otros por varios motivos. Primero, siempre van seguidos de un verbo infinitivo o verbo base sin to. Por ejemplo, we can measure the height. Podemos medir la altura. Vemos que el verbo can, el modal verb can, va seguido de measure. En la práctica, cuando se les solicita a ustedes extraer formas verbales y si está indicado extraiga ejemplos de modal verbs, deben extraer tanto can como measure, ambos. She must use the pesticide to prevent crop loss.
ella debe usar el pesticida para prevenir pérdida de cultivo. ¿Sí? Debe usar, must use. ¿Sí? Cuando se les pida en las prácticas que ustedes extraigan casos de modal verbs y está este caso, deben extraer ambos verbos, tanto el modal como su verbo principal, use. The machine would work if you pressed the button. La máquina funcionaría si apretara el botón, es decir, si usted apretara el botón. Would work, el equivalente tiene funcionaría. Ustedes en la práctica se les va a pedir que extraigan o que consignen o que clasifiquen las formas verbales que se les otorgan. Ustedes deben determinar si son casos de present simple, passive voice o modal verbs, por ejemplo, y para ello indican, lo clasifican de esa manera y además deben agregar el equivalente. Recuerden que deben extraer tanto el modal verb como el main verb o el verbo principal. Es decir, de este caso deberían extraer would work. Repito porque es un error muy común que los alumnos en las prácticas, trabajos prácticos, parciales y exámenes, cuando se les solicita que extraigan casos de modal verbs, extraen solo el modal verb solito sin el verbo principal. Y eso es un error. Tienen la misma forma para todas las personas. Es decir, yo digo I can go, you can go, she can go. No varían de acuerdo con la persona. No agregan ni S, ni S, ni S. No introducen verbos auxiliares como do not o does not para las formas negativas. En vez solo usan not. You should not smoke here. No debes fumar aquí. Es decir, sería incorrecto decir you should not smoke here o algo así. No, you should not smoke here. Son verbos auxiliares en sí mismos, estos modal verbs. Sigamos con algunas características más. Para formar preguntas, el modal verb se posiciona al principio. Por ejemplo, can division by zero be possible? ¿Puede la división por cero ser posible? O sería lo mismo decir, ¿puede ser posible la división por cero? Sonaría más natural en castellano. How could you help reduce carbon dioxide emissions? ¿Cómo puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono? También sería correcto decir, ¿cómo puedes ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono? Should I reset the computer to install the program? ¿Debo reiniciar la computadora para instalar el programa? Fíjense que los verbos auxiliares can, could y should pasan antes del sujeto. Los modal verbs no poseen formas infinitivas o bases. Para lograr el infinitivo se usan verbos diferentes. Por ejemplo, I want to be able to solve this equation. Sería incorrecto decir I want to can solve this equation. Eso es porque no existe una forma infinitiva de los verbos modals, de los modal verbs. Quiero ser capaz de resolver esta ecuación. ¿Sí? Eso sería la interpretación en castellano. Los modal verbs no poseen tampoco formas de participio pasado ni participio presente. Es decir, que no agregan terminaciones ed ni i. Ahora vamos a ver algunos usos básicos de los modal verbs. Los modal verbs pueden ser usados para expresar habilidad, falta de habilidad o posibilidad. Para ello se pueden usar los modal verbs can, can't, could, couldn't. Por ejemplo, I can use a microscope, but I cannot use a telescope. Puedo usar un microscopio, pero no puedo usar un telescopio. Eso sería una habilidad. Fortran became a standard programming language because it could process mathematical formulas. Fortran pasó a ser un lenguaje de programación estándar porque podía procesar fórmulas matemáticas.
También los modal verbs pueden ser usados para expresar posibilidad presente o futura. Para ello usamos may cuando hay una posibilidad alta o una probabilidad alta y might cuando hay una posibilidad baja o una probabilidad baja. A real number may be rational or irrational. Un número real puede ser racional o irracional. The new material might resist temperatures of 600 degrees centigrade. El nuevo material puede resistir temperaturas de 600 grados centígrados. También se puede utilizar para expresar obligación. Los modal verbs. Para eso se utiliza must para una obligación firme y should o ought to para una obligación leve. Por ejemplo, for anything to occupy space, it must have volume. Para que cualquier cosa ocupe espacio, debe tener volumen. Y es un requisito necesario que tenga volumen. Internet providers ought to provide adequate speed, security, and performance for their services. Los proveedores de Internet deben proporcionar velocidad adecuada, seguridad y rendimiento para sus servicios. Must have, ahí en el primer ejemplo, fíjense, es una obligación firme, una obligación fuerte, ¿sí? Mientras que should o ought to, en este caso, es una obligación leve. Bien, vamos a continuar viendo algunos usos básicos de los modal verbs. Los modal verbs también pueden ser usados para expresar prohibición. Para ello se usan los modal verbs mustn't, can't y shouldn't. Por ejemplo, for the mixture to be appropriate, the temperature mustn't be too high. Para que la mezcla esté apropiada, la temperatura no debe ser demasiado alta. You shouldn't add more hydrogen to the mixture. No debes agregar más hidrógeno a la mezcla. Con can't, could, must, may y might se puede expresar suposición, especulación o deducción. Por ejemplo, she can't be a doctor. She has a screwdriver in her hand. No puede ser doctora. Tiene un destornillador en sus manos. Esto es cuando alguien puede suponer a partir de evidencia aprensible a partir de los sentidos, debido a que esa persona se ve que tiene, por ejemplo, un destornillador, lo más probable es que sea una técnica más que una doctora. Por ello la suposición, ¿sí? She could be the environment expert. She has a Greenpeace t-shirt. Puede ser la experta en ambiente. Tiene una remera de Greenpeace. Estos, por supuesto, son suposiciones, especulaciones, deducciones, ¿sí? Que uno a partir de cierta evidencia puede derivar. Engineers must be familiar with the laws of mechanics in order to provide proper support for structures such as buildings and bridges. Los ingenieros deben estar familiarizados con las leyes de la mecánica para proveer apoyo apropiado para estructuras tales como edificios y puentes. Por supuesto, este es otro caso de must. No estaba usado acá en este caso como una obligación, sino como una suposición. Bien, ahora vamos a ver algunos otros usos de los modal verbs. Para expresar sugerencias, recomendación o consejos se puede usar can, could, would, might, must, should o ought to. Por ejemplo, given the force, one can seek the manner in which bodies move under the action of forces. Dadas las fuerzas, uno puede buscar la manera en la cual los cuerpos se mueven bajo la acción de fuerza. When buying a hard drive, you should consider the kinds of drive mechanisms and products available. Cuando compre un disco duro,
debe considerar los tipos de mecanismos de disco y los productos disponibles. After the virus is removed, you might need to reinstall some software or restore lost information. Después de que el virus se remueve, podría necesitar reinstalar algún software o recuperar información perdida. Would y wouldn't se pueden usar para expresar deseos, preferencias o desacuerdos. The ecologists wouldn't test the experiment today because of bad weather. Los ecologistas no probarían el experimento hoy debido al mal clima. Recuerden que would es un caso particular, ya que al verbo principal hay que agregarle la terminación ia, o en este caso ian, probar, probarían. Ahí se está expresando un deseo, una preferencia. Ahora sí vamos a abordar algunos ejemplos disciplinares de modal verbs. To define a number system, we must first specify what the elements of the number system are. Para definir un sistema de números, debemos primero especificar cuáles son los elementos del sistema de números. Two different fractions may correspond to the same rational number. For example, a half and 2/4 are equal. Dos fracciones diferentes pueden corresponder al mismo número racional. Por ejemplo, 1/2 y 2/4 son iguales. These structures may seem motionless, but many forces act constantly to move and deform them. Estas estructuras pueden parecer inmóviles, pero muchas fuerzas actúan constantemente para moverlas y deformarlas. Seguimos con algunos ejemplos más disciplinares, en este caso para biología, química y ciencias ambientales. The energy used to reprocess waste materials may be far less than that required for making virgin materials. La energía utilizada para reprocesar materiales de desecho puede ser mucho menor que la requerida para hacer materiales vírgenes. Humans may have hundreds of types of cells. Los humanos podrían tener cientos de tipos de células. Plants produce both CO2 and O2. Without animals, there will be a higher concentration of O2. Las plantas producen CO2 y O2. Sin animales, habría una concentración mayor de O2. Ecosystems can be of different sizes and can be marine, aquatic or terrestrial. Los ecosistemas pueden ser de tamaños diferentes y pueden ser marinos, acuáticos o terrestres. The plant cell wall can range from 0.1 to 10 micrometers thick and is composed of fats and sugars. La pared celular vegetal puede variar de 0,1 a 10 micrómetros de espesor y se compone de grasas y azúcares. Ahora vamos a abordar algunos ejemplos disciplinares para informática, computación y tecnología educativa. Without input devices, nothing would be interactive. Sin dispositivos de entrada, nada sería interactivo. A multimedia computer must have a keyboard and a pointing device, such as a mouse, so that the user can direct the associations between multimedia elements. Una computadora multimedia debe tener un teclado y un dispositivo señalador, tal como un mouse, para que el usuario pueda dirigir las asociaciones entre elementos multimedia. The information stored in memory may represent practically anything. La información almacenada en la memoria puede representar prácticamente cualquier cosa. The faster the clock, the more instructions the CPU can execute per second. Mientras más veloz es el reloj, más instrucciones puede ejecutar la UPC, es decir, la unidad de procesamiento central,
por segundo. Bien, ahora vamos a abordar la temática de Passive Voice of Modal Verbs. Recuerden que las formas verbales, nos referimos a las formas verbales en su denominación en inglés, para respetar a su denominación, ya que no siempre hay estructuras equivalentes en castellano. Como les había explicado en el video de Present Simple, no existe en castellano, en español, un tiempo verbal como el presente simple. Existe el tiempo verbal presente del indicativo. Debido a esto, hemos resuelto denominar a las formas verbales en su nombre en inglés. Por eso es que van a ver, cuando ustedes tengan que clasificar, tienen que respetar estos nombres en inglés. Bien, para estos ejemplos vamos a visualizar varios ejemplos disciplinares y luego de observar estos ejemplos, nos gustaría que traten de deducir la estructura de cómo se conforma esta passive voice en inglés, cómo está estructurada en base a los ejemplos que vamos a ver. Al finalizar esta presentación, van a poder ver la estructura. Triangles can be classified according to the relative length of their sides. Los triángulos pueden clasificarse de acuerdo con las longitudes relativas de sus lados. The first position in the number may be occupied by any one of the 5 digits. La primera posición en el número puede ocuparse por cualquiera de los 5 dígitos. Alternatively, mechanisms may be divided according to the kind of system studied. De modo alternativo, la mecánica puede dividirse de acuerdo con el tipo de sistema estudiado. Heat energy may be absorbed or released when the internal energy of a system changes while work is done on or by the system. La energía del calor puede absorberse o liberarse cuando la energía interna de un sistema cambia mientras se realiza el trabajo sobre o por el sistema. Bien, seguimos con algunos otros ejemplos de modal verbs y passive voice. Cuando ustedes vayan a clasificar estas formas verbales de passive voice, si se encuentran con un caso de passive voice, por más que sea modal verb, o sea present simple, o los otros tiempos verbales que vamos a ver después, como future simple o past simple, deben indicar solamente que son casos de passive voice. No deben especificar qué tipo de passive voice es. Si es de modal verb, si es present simple, no. Con clasificarlas como passive voice es suficiente para esta asignatura. The solution of a problem in algebra can be given by geometrical means. La solución a un problema en álgebra puede darse por medios geométricos. Fractions of a degree may be written in normal decimal notation. Las fracciones de un grado pueden escribirse en notación decimal normal. The acceleration of an automobile and the motion of a space rocket can be understood through the science of mechanics. La aceleración de un automóvil y el movimiento de un cohete espacial pueden entenderse a través de la ciencia de la mecánica. Ahora vamos a continuar con algunos ejemplos para biología, química y ciencias ambientales. A compound can be represented by a chemical formula. Un compuesto puede representarse por una fórmula química. Most cells are very small and can be distinguished only with a microscope. La mayoría de las células son muy pequeñas y pueden distinguirse solo con un microscopio. Without photosynthesis, the oxygen in the atmosphere will be depleted within several thousand years. Sin fotosíntesis, o sin la fotosíntesis, el oxígeno en la atmósfera se agotaría dentro de varios miles de años.
A leaf may be viewed as a solar collector crammed full of photosynthetic cells. Una hoja puede verse como un colector solar colmado lleno de células fotosintéticas. Bien, ahora seguimos con más ejemplos para biología, química y ciencias ambientales de passive voice. Proteins can be made using nitrates, sulfates, and phosphates in the soil. Las proteínas pueden hacerse usando nitratos, sulfatos y fosfatos del suelo. Concise explanations of chemical terms can be found in the Van Nostrand-Reinhold Encyclopedia of Chemistry. Explicaciones concisas de términos químicos pueden encontrarse en la Enciclopedia de Química de Van Nostrand-Reinhold. Pollen could be taken from the male plant and used to fertilize female plants. El polen podía tomarse de la planta masculina y usarse para fertilizar las plantas femeninas. Bien, ahora seguimos con más ejemplos de passive voice of modal verbs para las áreas de informática, computación y energías renovables. Sometimes a virus must be removed manually. A veces un virus debe removerse manualmente. Printers should be turned off at night. Las impresoras deben apagarse por la noche. To store large numbers, several consecutive bytes may be used, typically 2, 4, or 8. Para almacenar números más grandes, varios bytes consecutivos pueden usarse, típicamente 2, 4 u 8. A computer can store any kind of information in memory if it can be represented numerically. Una computadora puede almacenar cualquier tipo de información en la memoria si puede representarse numéricamente. Ahora vamos a ver ejemplos, seguimos con ejemplos de informática, computación y tecnología educativa. The CPU contains a special set of memory cells called registers that can be read and written more rapidly than the main memory area. La UPC, o la unidad de procesamiento central, contiene un conjunto especial de celdas de memoria llamadas registros que pueden leerse y escribirse más rápidamente que el área de memoria principal. Like modern computers, the difference engine had storage, that is, a place where data could be held temporarily for later processing. Como las computadoras modernas, el motor de diferencia tenía almacenaje, es decir, un lugar en el que los datos podían mantenerse temporariamente para procesamiento posterior. Data could be stolen by devices such as Trojan horses, programs that carry out some useful task but contain hidden malicious code. Los datos pueden robarse mediante dispositivos tales como caballos de Troya, programas que realizan algunas tareas útiles, pero contienen códigos maliciosos escondidos. Bien, en esta penúltima diapositiva, vamos a tratar de inferir, deducir a partir de los ejemplos cuál es la estructura de passive voice. ¿Sí? Can be classified, can be represented, must be removed, may be occupied, can be distinguished, should be turned off, may be divided, would be depleted, may be used, may be absorbed, may be viewed, can be represented, can be given, may be written, can be understood, can be made, can be found, can be taken, can be read, can be held, can be stolen. Como podemos ver, tenemos el verbo modal primero, seguido del verbo to be, en este caso en su forma infinitiva,
sin to, be, más el participio pasado del verbo principal. En los casos que terminan en ed, como classified, represented, removed, turned off, used, depleted, divided, occupied, distinguished, absorbed, viewed, represented, todos ellos son verbos, son participios pasados del verbo principal, son participios pasados regulares, terminan en d, ed o ied. Ahora, los que figuran al final, como can be given, given, written, understood, made, found, taken, read, held, stolen, son casos de participios pasados irregulares. Cuando se busca en el diccionario, se debe buscar su infinitivo o su forma base. Si de given, su forma base es give, dar. Entonces, can be given puede ser dado, ¿sí? O puede darse. Lo mismo con written. Su forma infinitiva o base es write, W-R-I-T-E, write. Write significa o tiene como por equivalente en castellano escribir. Entonces, may be written en castellano sería puede ser escrito o puede escribirse. Bien, eso, tíos, ha sido todo por la presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que este video les haya ayudado a clarificar la temática del módulo 2, que facilite su capacidad de lectocomprensión, que ayude a mejorar esa capacidad, su capacidad de leer textos en inglés académicos propios de las disciplinas de ustedes. Si hay alguna duda, alguna consulta o quieren saber las respuestas de la práctica que se presenta al inicio, no duden en escribir a la cátedra por mail. Eso es todo y esperamos que tengan un buen día.